Buenas. Quiero proponerles que a los progres latinos los llamemos Coca-Colos modernos. Este es un término muy coloquial que actualmente se encuentra en desuso. Sin embargo, nos viene como anillo al dedo para referirnos a estas personas, porque considero que deberíamos referirnos así en lugar de progres latinos, simplemente para seguir su lógica. La palabra progres no es nuestra, no es nuestro idioma, se la inventaron ellos y siguiendo su lógica, utilizarla nosotros es apropiación cultural y eso está mal, ¿verdad? Ay, adoro hacer esto. A ver, un Coca-Cola es, en definición, un joven de familia acomodada, no necesariamente rica, pero sí con ciertos ingresos, que imita modas extranjeras, ropa, peinados, hasta la forma de hablar la imita. Esto lo vemos con ¿qué? La jerga de la E. Insisto, no se debe llamar lenguaje inclusivo. Yo comparo esto con que le metan o utilicen palabras en inglés a la hora de hablar para aparentar que son bilingües. Sí, hubo un tiempo que eso estaba tan de moda que salió en las noticias, había comerciales que se burlaban de eso. Es lo mismo, la diferencia es que como esto está tan acentuado solo en los que andan mucho en internet, la mayoría de Latinoamérica no se ha enterado. Digo, la mayoría no sale de su grupito de familia, somos sinceros. Ahora, entonces, el Coca-Cola, el antiguo y el moderno, ¿qué es lo que hacen? Buscan a una identidad ajena a la de su propia cultura y la imitan. ¿Para qué? Para sentirse diferentes, únicos y especiales, para presumir que tienen algo que los demás no. En la antigüedad era que tenían dinero. Ya sabes, eran los chicos que iban con el carro de lujo y eso. Pero ahora es la superioridad moral y ética, que ni siquiera entenderán qué es eso. Quiero darles un ejemplo de por qué lo digo, que no lo entienden. En el español, aunque acepto que quieran utilizar este lenguaje, no lo considero necesario. ¿Por qué? Tenemos tantas palabras y términos que si se van a buscar en un diccionario van a encontrar justo la que necesitan y no tienen que copiar una que viene de otro lado que es totalmente innecesaria. Repito. Por ejemplo, no necesitamos un término neutro para alumnos y alumnas porque ya existe. Es estudiantes. Y les recuerdo que hubo personas, o que las hay por ahí, que están solo con el afán de querer demostrar que tienen poder, que quieren que se diga estudiantas cuando el término ya es neutro. ¿Se dan cuenta de que están ahogándose en vasos de agua solo por aparentar que tienen poder, no ante los demás, sino ante sí mismos, porque para el resto no son ridículos? A estos Coca-Colas modernos los que les gusta es cascalear. Eso significa que les gusta aparentar que están haciendo algo útil, pero no es así. Muchos han sido más impávidos que otros ante este comportamiento, pero eso no significa que no nos demos cuenta de lo que están haciendo, de lo ridículo que es. Y cada día más personas se están dando cuenta y lo aborrecen. ¿Por qué? Porque están tan afanados en educar a los demás en algo que nadie les pidió, que chocan. Y los choques culturales siempre son muy fuertes. Es decir, puede que en la lengua inglesa sí existiese esta necesidad de términos neutrales, pero en el español no existe esa necesidad. Solo lo que existe es la necesidad de aprender a hablarlo correctamente. Se los está diciendo alguien que tiene la lengua pegada. Repito,
debemos es aprender a utilizarlo de manera apropiada. No inventarnos palabras ni modificar las que ya existen de manera extraña. Y hay dos cosas que les voy a decir que pueden probar fácilmente mi punto, de que viven es en el internet y no en su sociedad real. Todos los latinos hemos vivido, convivido o nos hemos enterado, así sea por un programa de televisión, cómo en las comunidades negras se lleva viviendo una lucha también por la reivindicación. ¿Y qué es lo primero que estas personas hacen para que eso ocurra? Decir con orgullo que son negros. No permiten que se censure la palabra como ocurre en el país americano, porque entonces tiene y seguirá teniendo una connotación negativa, que es lo que se desea evitar. Siguiente punto, y como le estaba expresando al principio, al utilizar lenguaje inclusivo están cometiendo ese grave delito que se llama apropiación cultural. ¿Por qué lo digo? Porque el idioma es parte primordial de la cultura y eso es en especial con las jergas. Y como digo, esto es una jerga. Entonces, al ser un carácter identitario de una comunidad que es angloparlante, el hecho de que los latinos la utilicemos es eso. Entonces, están cometiendo un crimen que se supone es muy grave dentro de la comunidad a la que supuestamente pertenecen o fingen pertenecer. ¿Me estoy dando a entender? Y les voy a agradecer, queridos Coca-Colos, que en lugar de estar intentando imponerle a la Real Academia de la Lengua Española que haga algo que no hacen, que es imponerle a las personas cómo hablar, ellos lo que hacen es recopilar cómo las personas hablamos de manera natural. Insisto, deberían mejor intentar aprender a hablar bien el español. Sí, eso sería muy importante. Aquí les voy a dejar un pequeñísimo examen que me gustaría que se tomaran unos minutitos en intentar responder. Sí, es un examen de español con unas palabritas llamadas, ¿saben cómo? Homónimas. Así se llaman, palabras homónimas. Y debería importarles más cómo se escriben estas palabras que qué palabra termina en E según cierta persona de Twitter, porque cuando escriban un texto, esto les va a cambiar el significado de lo que están exponiendo, si es que entienden esos términos. Bien, eso era todo lo que quería compartirles y me gustaría que acuñemos nuevamente este término dándole el significado que siempre ha tenido con las personas a las que siempre ha señalado. Así de simple. Todo por mi parte. Chao.